Bienvenidos a este espacio de tiempo con Dios es vida viva. Un día más que podemos tener comunión con Dios. Un día más que Dios nos ha concedido de vida. ¿No les parece maravilloso? Yo estoy expectante por lo que hoy va a suceder. Hoy vamos a estar leyendo en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos del 17 al 25, meditando juntos en la palabra de Dios, ver lo que Dios nos tiene que hablar. Y vamos a estar hablando, le han puesto el título Política de la Iglesia, pero yo creo que es cómo debemos actuar en la iglesia para que todo vaya bien y que caminemos siempre en éxito y en bendición. En un instante meditamos juntos la palabra de Dios. Primera de Timoteo 5, 17 al 25. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Vemos en este día cosas que son bien prácticas, pero son muy importantes. Debemos hacer estas cosas bien y vamos a ver la mano de Dios obrar de una manera muy especial en medio nuestra. ¿Sabes? Dios no obra de cualquier manera. Él nos ama, pero Él quiere que haya un orden en la casa para que las cosas puedan suceder, para que lo milagroso, lo sobrenatural, para que su presencia, para que la transformación pueda suceder dentro de nuestras vidas. Versículo 17 dice que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos. Fíjate que dice no solo de honor, sino de doble honor. En otras palabras, debemos honrar a aquellos que nos enseñan, a aquellos que nos predican la palabra, a aquellos que están al cuidado, que oran por nosotros, que son los dirigentes de la iglesia, que son aquellos que están llevando la obra de Dios adelante. Y no solamente tenemos que honrarlos, sino darles, dice la palabra de Dios, doble honor. Honrar o dar honor a una persona es colocarla en el lugar correcto en nuestras vidas. Yo recuerdo hace años que una familia de la iglesia se marchó y me dijeron, nos marchamos de la iglesia, y el varón vino y me dijo, y yo le pregunté, ¿pero por qué te marchas de la iglesia? Y me dijo, porque yo no puedo ser tu amigo. Le dije, mira, hay mucha gente en la iglesia. Digo, yo tengo pocos amigos, no tengo tiempo. Y digo, y como amigo te voy a fallar, pero como pastor no. Como profeta de Dios o como siervo de Dios no te voy a fallar, pero como amigo sí. Entonces yo le quise decir eso, y lo importante es que coloquemos a la gente de Dios, que Él ha puesto para guiar nuestras vidas, para ayudarnos en nuestro diario vivir, darles esa doble honra. Es tan importante colocarlos en el lugar correcto. ¿Sabes? Haz de tu pastor, haz de tu profeta, haz de tu maestro, pero no intentes bajar lo que ellos son al nivel quizá de un amigo. ¿Sabes por qué? Porque la bendición de profeta, la bendición de pastor, la bendición de maestro, la bendición de anciano es mucho mayor que la bendición de un amigo. Por eso tengámoslos en cuenta, están ahí, son los maestros, son los dirigentes de la iglesia, son los líderes. Démosle, como dice esta palabra, doble honor. Respetémoslos, amémosles, oremos por ellos, etc. La segunda cosa que habla sobre las finanzas, con esta famosa frase, no pondrás bozal al buey que trilla. Yo he aprendido una cosa, cuando la iglesia se esfuerza, como dice acá, para no poner bozal al buey que trilla, Dios bendice esa iglesia. Hay muchas iglesias que tienen que tomar ese esfuerzo de decir, vamos a darle el salario, vamos a sustentar a los líderes, y eso va a traer milagros, prodigios y maravillas.
Aquí en España, por ejemplo, tenemos 3.000 iglesias en todo el país, muy poquitas, deberían haber 8.000 más, muy poquitas. De ellas, más de 2.000 no tienen pastores que tienen un salario de la iglesia. Tienen que trabajar, buscarse la vida afuera para poder seguir llevando las iglesias. Y hay gente que aún así se enoja con ellos y les dice que les tienen que dar más tiempo. ¿Sabes? Cuando nosotros bendecimos a nuestros pastores, cuando los tenemos a tiempo completo, cuando nos esforzamos en toda la congregación y seguimos lo que dice, no voy a poner bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario, la iglesia es bendecida, la iglesia crece, la iglesia comienzan a suceder cosas, porque ese es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Y yo oro para que en mi país, desde donde les hablo, Dios pueda traer a muchos pastores a que puedan estar a tiempo completo, para que puedan dedicarse a la oración y al estudio de la palabra, a sus familias y a su iglesia. Luego continúan hablándonos sobre el tema liderazgo. Contra un anciano no admitas acusación si no está apoyada por 2 o 3 testigos. Oye, ¿qué pasa cuando nos hablan mal de un anciano? Ah, ¿qué te dijo? ¿Y qué pasó? Y queremos saber todo. Pero dice la palabra de Dios, no admitas acusación contra un anciano. Nunca prestes tu oído para escuchar lo que tienen que decir de un pastor, de un líder, de un maestro que tienes, de lo que sea, el líder que Dios haya, de tu líder de jóvenes, de tu líder de grupo, de aposento, de lo que sea. Nunca lo permitas. Dice, a no ser que hayan 2 o 3 testigos de algo que sucedió, que puedan corroborar lo que quieren decir. Nunca admitas acusación. ¿Y cuántas veces permitimos que vengan a nuestros oídos? ¿Sabes? La fe viene por el oír. Hace un par de días hemos leído que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, ¿verdad? La fe viene por oír, pero la apostasía también viene por el oír. Esto es bien interesante. Oímos palabra de Dios y crecemos y tenemos fe, pero oímos palabra de engañadores y mentirosos o acusadores. ¿Y qué ocurre? Nos convertimos sin darnos cuenta en apóstatas, porque de la misma manera que una palabra nos levanta, otra nos puede hundir. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con la acusación hacia los ancianos, hacia los líderes. Y Pablo les escribe a Timoteo y dile, oye Timoteo, sé especial, no admitas acusación. No dejes que hablen mal de uno de tus líderes, no dejes que hablen mal de otros pastores, no admitas acusación. Y es bien importante. Hace un par de semanas yo le dije a una mujer que vino acá a quejarse del pastor donde venía, le digo, mire señora, usted va a venir aquí, pero ¿sabe qué va a pasar? En 3 meses se va a ir de acá acusándome a mí de lo mismo que está acusando al pastor. Así que regrésese a su iglesia, compórtese como una persona madura y comience a confiar en Dios, que Dios hará aquello que Él ha prometido. Y es una realidad. Y sigue hablando acá y dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Es bueno que llamemos a las cosas como son. Y cuando hay pecado, pecado que ha sido continuado, pecado que ha sido constante, no tengamos miedo a decirlo. Esta situación no puede seguir adelante. Llega un momento cuando hay un tiempo de misericordia, hay un tiempo de gracia, pero hay un tiempo donde eso debe ser cortado de raíz. Y luego dice, el versículo 21 dice, no haciendo nada con parcialidad. Creo que como líderes, creo que como cristianos no tenemos que ser o hacer las cosas con parcialidad, no ser partidistas, no ser, sino seguir lo que el Espíritu de Dios está hablando y mantenernos en toda la verdad, que es la verdad de la palabra de Dios. Y luego añade algo, versículo 22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. ¿Qué cosa, no? No impongas las manos, ni participes en pecados ajenos. Y compara las dos cosas y las pone juntas, ¿no? Yo creo que es importante que no, yo siempre digo en la iglesia lo siguiente, que no podemos imponernos las manos todos y no podemos hacerlo con ligereza. Creo que es algo que solamente los ancianos y la gente de autoridad debe hacer. Pero es bueno que no lo hagamos con ligereza. No impongamos las manos sobre todo el mundo. Sencillamente donde sintamos de parte de Dios. Y creo que es importante. En definitiva, lo que viene a decir este texto, cuando habla de no imponer las manos con ligereza, es que no hagamos las cosas de cualquier manera. Hagámoslo todo con excelencia, hagámoslo todo en obediencia a Dios, escuchando la voz del Espíritu Santo, escuchando lo que Dios quiere decir, y que sea Dios el que nos ordene lo que tenemos que hacer y cuándo lo tenemos que hacer.
y no hagamos con ligereza. Pero eso puede servir para los líderes de adoración, puede servir para aquel que limpia la iglesia. No limpies con ligereza la iglesia, no adores con ligereza, no cantes una canción más con ligereza. Escucha lo que Dios tiene que decirte. Así que aquí hay unas instrucciones bien interesantes y finalmente el versículo 25 dice: lo bueno y lo malo siempre se manifestará. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Ayer me compartió mi esposa algo bien especial y me dijo lo siguiente: ¿sabes, Samuel? De la misma manera que lo malo se manifiesta, lo bueno también se manifiesta. ¿Y por qué no nos quedamos con esto en este día? Vamos a manifestar hoy lo bueno. Vamos a trabajar en el orden de Dios. Vamos juntos a edificar la iglesia de Cristo. ¿Por qué no oramos un instante? Señor, queremos darte gracias por este día, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo en las iglesias. Gracias, Señor, porque no hay nada, absolutamente nada, que se escape de tus manos, Señor. Señor, queremos ser parte de lo que tú estás haciendo. Queremos hacer bien las cosas. Espíritu Santo, enséñanos a llevar tu iglesia, a manejar tu iglesia, Señor, a estar en tu iglesia como hombres y mujeres de Dios, Señor. Quiero que bendigas a cada persona que nos ve o nos escucha en este día, en este devocional, Señor, y de todo queremos darte la gloria y la alabanza a ti, Señor. Señor, de la misma manera que lo malo se manifiesta, el pecado se manifiesta, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, que hoy podamos manifestar lo bueno que hay en cada uno de nosotros. Gracias por este día, en el nombre de Jesús. Amén. Esta ha sido la meditación para hoy. Nos escuchamos o nos vemos la semana que viene. Soy el pastor Samuel desde España. Te bendigo. Hasta la semana que viene.